Como ven, en este índice no voy a tratar el tema que se me había propuesto, se me decía el mapa de la televisión. Yo creo que hay 4 mapas. Mapa de usos sociales, un mapa de la televisión definida por parte del Estado, que es el competente, un mapa vasco en relación a la estructura comunicativa tan compleja y tan limitada que tenemos, y un mapa normativo que poco a poco se va haciendo, pero del que quedan muchas asignaturas pendientes. Quiero advertir que mi charla es a título personal, solo a mí comprometen las ideas que voy a decir, pero con la libertad de decir lo que pienso dentro de una discreción vinculada a mi función como asesor. Por lo tanto, anóteseme todo lo que diga solo a título particular, pero la sinceridad de lo que voy a decir, insisto, que no compromete ni al gobierno vasco ni a nadie, sino a mí mismo. El primer aspecto que quiero tocar es que el mapa de las televisiones tiene que ver sobre todo con el servicio de la sociedad sobre la que transmite sus contenidos. Y por eso cualquier ejercicio jurídico respecto a la comunicación erraría si no partimos del mapa de los cambios en los usos sociales que están ocurriendo en la actualidad, que nos plantean un nuevo contexto para las propias comunicaciones. Por eso, ese cambio que se está produciendo indica que la fragmentación o la preferente privatización o la diversificación que se está produciendo en el mapa televisivo trae problemas en el área digital para las televisiones en abierto y especialmente, y lo digo así, para las públicas, para las autonómicas y para las locales. Dentro de esta idea general, querría decir, en primer lugar, que en la era digital los contenidos están ganando en importancia, siendo más accesibles los mercados externos para las productoras y los creadores, lo cual hace que la propia distribución de las señales y de los contenidos cada vez será más multisoporte, más multicanal y más a través de multiventanas de emisión, donde en la práctica, junto a la televisión en abierto, tendremos el pay-per-view, el video on demand y todas las transmisiones ADSL o no importa sobre qué plataformas en las que pueda ser visionado un programa emitido hace no sé cuánto tiempo. Por lo tanto, en el campo de las televisiones van a competir sectores bien distintos al pasado, donde solo estaban las operadoras de televisión, y ahora van a estar las productoras que van a tener lazos directos con el público, las propias operadoras, las propias empresas de telecomunicaciones cada vez más interesadas en gestionar contenidos, las empresas de informática que tienen competencias también al respecto y las propias empresas especializadas en Internet. Por ello, digamos, entradas de agentes nuevos en el campo de las televisiones implica que en la propia cadena de producción intervienen agentes cada vez más distintos. Desaparecen además los viejos intermediarios que eran los que de alguna manera distribuían los programas de televisión entre los operadores de todo el mundo en el mercado de los programas, y aparecen a su vez nuevos intermediarios que antes no estaban llamados al campo de la televisión. Y me refiero a los portales, a los buscadores, a las plataformas. Todo esto está ahora mismo en este encuentro en la televisión. La segunda idea que querría comentar es que se amplían los riesgos para los sistemas convencionales. Creo que se deduce lo anteriormente dicho. Emergen las oportunidades en la banda ancha, hay un fuerte crecimiento de la oferta audiovisual personalizada y aparecen nuevos portales, como puede ser el portal YouTube o el inicio de contenidos en móviles que compiten a su vez con los modelos tradicionales de distribución de la señal de televisión, mientras que la televisión comparte espacio con otras comunicaciones, con otros contenidos, con otros intereses de los usuarios. En tercer lugar, hay como telón de fondo un problema irresuelto y en pugna. Yo creo que además es muy fundamental. Es el desajuste creciente entre las enormes potencialidades que tienen las tecnologías de la información y de la comunicación para extender el conocimiento, para lograr una difusión generalizada, sin barreras y con un acceso rápido, sencillo y gratuito. Digo, el contraste entre esa potencialidad de las tecnologías y una realidad que es doblemente marcada por una estratificación de la sociedad, es decir, hay accesos al conocimiento, hay diferencias económicas entre los usuarios, es decir, hay una realidad estratificada, una realidad social definida por grupos sociales diferenciados que tienen accesos distintos, y por otra parte una normativa de propiedad intelectual
digamos que nacía en el siglo XIX, ya no se adapta en absoluto a las necesidades de una sociedad en la que la información corre muy rápidamente, que se avejenta esa información o ese programa prácticamente en poco tiempo, y sin embargo la ley de propiedad intelectual sigue hablando de que hay propiedades intelectuales más allá de la muerte y 70 años más de la propia autoría. Hay algo que no casa, porque ese modelo de propiedad intelectual estaba pensado para los libros de largo recorrido en el tiempo, donde una obra para cuando llegaba a un mercado podían pasar decenas de años, o cuando las películas tardaban 7 años en venir por acá. Por lo tanto, hay algo que no funciona en ese modelo de propiedad intelectual. Y este es un desajuste estructural. Cuarta idea, la televisión ya no es necesariamente la referencia obligada y central en el campo de las comunicaciones, especialmente para el segmento joven. Esto quiere decir que pierde centralidad y que sigue siendo central para las mayorías sociales, pero ya hay un sector, tanto joven como un sector culto, cuyo tiempo ocupa crecientemente en comunicaciones diversas a través de su propio ordenador y las telecomunicaciones, y con accesos distintos a los contenidos de programas, sea a través de plataformas, sea mediante bajadas de ficción, juegos o de informaciones en Internet. Con los años, como se ve, el usuario va ganando en opciones y en autonomía. Ya no es el operador el que define el menú y lo tomas o lo dejas, pero el que prescribe la programación es el operador, es el usuario el que realiza crecientemente y lentamente sus propios menús con intereses que van más allá de la ficción, para vincularse también a temas de interés como el aprendizaje de lenguas, trabajo, sanidad o un montón de informaciones, o simplemente las comunicaciones horizontales tipo chat. Claro que, para no hacer futurología, estos cambios no se producen de golpe, sino que ahora mismo estamos en una fase de televisión, de transición entre la televisión de masas y la televisión personalizada. Es lo que llaman la televisión mejorada, en la que, predominando todavía la programación generalista, a esta se le superponen programas especializados, como ahora recientemente ha empezado a hacer ETV. Bien, en este sentido, la tendencia que se puede apreciar al respecto es que cada vez más los usuarios tienden a contratar paquetes comunicativos for play entre televisión, internet, telefonía móvil y telefonía fija, y que de alguna manera es el adelanto de que en el tiempo las mismas pantallas podrán servir para establecer comunicaciones distintas, sean de televisión, sea a través del internet o a través de la televisión, digamos, perfectamente ubicua, que sería la del móvil. Por lo tanto, estamos en ese proceso, pero insisto en que por el momento estamos en una fase más bien de televisión de transición entre una televisión de masas y otra personalizada. La situación es que en este marco es que hay una fragmentación horizontal de las audiencias, fragmentación horizontal en el sentido de que se fragmenta entre programaciones entre las que optar y entre programas entre los que optar. Por lo tanto, esa definición horizontal tiene que ver con las televisiones en abierto, con las televisiones temáticas, con las televisiones de pago, con las televisiones de todo tipo. Pero al mismo tiempo se produce una fragmentación vertical, en el sentido de que todavía los espacios siguen siendo relevantes. Está el espacio internacional, está el espacio de Estado, está el espacio nacional o autonómico, y está el espacio local. Y en ese sentido hay una fragmentación vertical significativa, que hacen que el panorama, en el caso del Estado español, sea un panorama complejo, todavía abierto, que difícilmente puede remunerar al conjunto de los operadores y agentes, y que invita, por lo visto, digamos, haciendo alguna predicción, a procesos de concentraciones y flexibilizaciones de normas hoy no previstas en las propias legislaciones de Estado, pero que al mismo tiempo esta falta de rentabilidad que puede producirse a unos años vista, muy bien puede invitar a ese auténtico cachondeo que es las programaciones de radio y televisión, que no existiendo ningún organismo que los controle, pueden simplemente saltarse a la torera contenidos publicitarios, romper normas con los usuarios, los contratos con los usuarios, o simplemente incumplir las leyes. En este marco, obviamente, parecería más interesante regularlo a efectos y tener, desde luego, un órgano de vigilancia para que las televisiones se ajusten a lo que legalmente se les demanda. Y por último, hay también problemas. La propia economía de las televisiones va cambiando en la medida que los costes de almacenaje o las economías de red y de club modifican sensiblemente el panorama de las televisiones, y ello naturalmente no permite tranquilidades, pero la apuesta ya no es solo por
pinzar sobre el marco publicitario, que tiene limitaciones para tener fondos desde los que financiar a un sistema televisivo tan complejo, para que la norma vaya a ser un mix de ingresos sobre ventanas distintas y que invitan a que cualquier televisión que se precie necesite una estrategia multiplataforma, es decir, estar en la televisión, estar en la radio, estar en los contenidos de todo tipo, estar donde pueda estar un usuario en el que su propio contenido, aquello que quiere transmitir, pueda finalmente alcanzar. Planteado este panorama, hay otro mapa, el mapa de las televisiones desde la política de Estado o desde la legislación. El gobierno socialista encaró la televisión digital terrestre del Estado español hace bastante tiempo, y ya entre marzo y diciembre del 2004 se aprobó y modificó el Plan Técnico Nacional de TDT local. Y a su vez en el 2005 se preparó el terreno para un Plan Técnico Nacional que finalmente terminaría con las concesiones, por un lado, de dos señales, una señal analógica a la sexta y a su vez también a la 4, y el mapa de futuro de cara a la televisión digital terrestre de ámbito estatal. Segunda, tema sobre el que volveré en un momento. Segunda normativa de interés, y que yo creo que es una normativa positiva, es la Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de Información, la llamada LMSI o LISI de 2007, porque establece obligaciones de información en Internet para las grandes empresas, temas como comercio electrónico, la facturación electrónica, la extensión de la banda ancha, y luego, curiosamente, y lo digo para las radios y televisiones comunitarias, especialmente para las radios comunitarias, unas disposiciones finales entre las que llamativamente se reconoce en esta ley a las radiotelevisiones comunitarias. Por primera vez, digamos, en la historia legislativa española, aunque están pendientes de reglamento y de plan de implantación que impide, en mi opinión, todavía acogerse a esa norma para aplicarla en las legislaciones de tipo autonómico, porque estas son legislaciones, esenciales, que marcan a ser competencia exclusiva de Estado. Otra iniciativa positiva fue el encargo que realizó el gobierno español, el famoso Comité de Consejo de Sabios para la Reforma de los Medios de Comunicación, que finalmente realizó recomendaciones que no se han seguido al pie de la letra, pero sí en bastante medida en relación a la radiotelevisión española, una radiotelevisión que estaba en quiebra, que realmente estaba ya en proceso de casi de liquidación y que requería un ordenamiento con finalidades de servicio público. Y también tenía recomendaciones sobre la agencia EFE que nunca se han cumplido, es decir, no hay norma legal que haya reformado los contenidos de EFE. Lo cierto es que este sí era un compromiso que tenía el gobierno socialista, pero tenía otros dos que, digamos, se siguen demorando. Uno, la Ley General del Audiovisual, y otro, la Ley del Consejo del Audiovisual para medios de ámbito estatal, para medios del Estado. Estas dos leyes están todavía en el estadio de anteproyecto, ya lo están desde la anterior legislatura. Se comenta que puedan activarse en esta legislatura, pero en todo caso ahí no es del todo seguro, porque se tocan demasiados intereses y siempre piensas que puedan demorarse estas decisiones. Con todo, las decisiones más relevantes a veces no suelen tener forma de ley, porque el reparto de la televisión digital terrestre del 2005, si nos fijamos, tuvo dos beneficiarios inmediatos, dos grupos que tenían algunas afinidades con el gobierno socialista de la época y de la actualidad: Prisa por un lado y Mediapro por otro. Y así nace la 4, que es darle una licencia en abierto a quien ya tenía una licencia criptada, una licencia por abono, Canal Plus, Canal Digital Plus, y Mediapro, también prosocialistas, que son los que van a poner en marcha la sexta. Cada uno tuvieron un canal y al mismo tiempo, junto a estas televisiones, transitoriamente se ha hecho un reparto del conjunto de los canales que quedaban de la siguiente manera: 5 canales iban para Televisión Española, digo transitoriamente hasta el 2010, Telecinco, Antena 3 y Sofricable 3, Veo y Net, que digamos detrás están el Mundo, el Grupo El Mundo y Vocento, 2 cada uno, y la Nueva Sexta con otros 2. Este era el mapa, es decir, 20 canales de ámbito estatal de TDT digital. Pero para el 2010, es decir, dentro de un par de años, pasado mañana, lo cierto es que cada uno de estos operadores va a tener la oportunidad
de contar con un múltiple completo. Es decir, los tres históricos, Antena 3, Telecinco y Canal Plus, por un lado, la sexta, Net y Veo. Cada uno tendrá un múltiples completo, es decir, 4 canales que tiene cada múltiple para el 2010. Es decir, habrá 24 canales privados de ámbito estatal más los 8 de televisión española. En total, 32 de ámbito estatal. Si nos fijamos, esto significa que es verdad que aparecen nuevos actores y competidores en el ámbito televisivo. Vocento, que solo ha participado en Telecinco, El Mundo, Mediapro, que han dado así el salto a la televisión digital. Y al mismo tiempo, en los repartos autonómicos que se han realizado en casi todas las comunidades autónomas, menos en esta y en alguna más, han aparecido nuevos agentes, Godó, La COPE, Cerezo, Prensa Ibérica, que compiten con las autonómicas públicas ahí donde hay. A su vez en el ámbito local hay una presencia significativa, pues desde grupos como Libertad Digital, como José Luis Moreno o Kiss de Blas Herrero, que están presentes en el ámbito local. Este mapa de televisiones de ámbito estatal, autonómico y local indica que los socialistas no apostaron por un modelo equilibrado y viable en número de canales, sino por una mezcla de estratos, tanto de ámbito estatal como autonómico y local, donde las razones políticas, es decir, dar preferencia al ámbito estatal, eso es una motivación política de Estado, frente a las autonómicas y locales, ha estado muy presente. Y además también el favorecer a determinados grupos más afines, mientras no se molestaba en exceso a los que eran más hostiles. Este ha sido, en el fondo, el mapa político tal y como se ha planteado desde la política de Estado. Y al mismo tiempo, con otro criterio, yo creo técnico-político, pero erróneo, es agotar el espectro como si fuera viable que todo el reparto que se haga finalmente tendrá algún resultado en el mercado. Yo creo que no es muy responsable de una política de Estado repartir todo el espectro para ver lo que pasa sin pensar en las viabilidades económicas y sociales que pueda tener la distribución del mapa resultante. Es decir, no tenía por qué haberse concedido el conjunto del espectro precisamente para facilitar la viabilidad del mapa real comunicativo resultante. Lo cierto es que el mapa autonómico, ya se entiende por lo que digo, va a ser relativamente a peor, porque incluso en porcentajes de su presencia en el ámbito de las comunicaciones en cada una de las comunidades autónomas pierde peso específico. En el 2000, por ejemplo, la micro, y me refiero a las locales, y la meso, me refiero a las autonómicas, significaban la microcomunicación y la mesocomunicación suponían hasta un 50% o más del espacio televisivo en oferta, porque, de hecho, 2 canales autonómicos o 2 o 3 locales como media, más los del Estado, de hecho significaban más del 50%. Eso sí, a pesar de esa oferta, el 75% de las audiencias iban a los canales de Estado como era lógico. Ya para el 2006 estas proporciones empeoran. La meso y la microcomunicación, con 8 canales sobre 28, en nuestro caso, ya ha pasado al 28%. Y si pensamos en el nuevo mapa existente para el 2010, 16 canales sobre 48 en algunas comunidades autónomas pueden suponer un 33%, pero en nuestro caso pasará, la meso y la microcomunicación, con 8 canales, solo un 20%. Aunque, también lo digo, esto significa que este panorama será más viable para la propia ETV, que no estará competida por televisiones autonómicas privadas, y por otra parte, al existir solo un múltiples en televisión digital local, en lugar de 2 como hay en algunas ciudades, es verdad que hay una menor competencia interna y una facilidad o una viabilidad más interesante para los canales locales. Una de las razones que yo creo, creo que no me equivoco, de las razones para que no haya una televisión autonómica privada concebida ni esté ahora mismo en la agenda política es asegurar que el mapa autonómico primero sea viable, hacer la experiencia de que las locales descubran su propia vocación, si es auténticamente local o es autonómica, y finalmente, en la medida que se vaya asentando el panorama local, realmente puede haber oportunidades para que haya privadas también de tipo autonómico que compitan con televisión, con EITV, sobre, una cierta garantía de coherencia y al mismo tiempo de competencia entre ambos. El peso mismo de las televisiones, el peso de las lenguas minoritarias en este
en este mapa definido por el Estado, empeora, porque si en la actualidad las cuotas del euskera digamos, ya están aproximadamente en un 12%, con el nuevo mapa quedará un 6,8%, y menos mal que después de la tropelía lingüística que supone que no haya ninguna obligación para la televisión española al respecto y ninguna obligación para los 6 canales privados de ámbito estatal, desoyendo por tanto el artículo 3.3 de la Constitución española, que hace que las lenguas minoritarias sean también obligaciones colectivas para el conjunto del ámbito del Estado, pues digamos, esa tropelía lingüística, digamos, es compensada a través de sistemas de compensación que tienen que por fuerza las televisiones autonómicas que aplicar, y las televisiones locales también, de cara a que el final no sea, el final desde el punto de vista lingüístico sea desastroso y que haya una, digamos, contradicción flagrante entre los usos sociolingüísticos en las comunidades, por un lado, que son de una relativa importancia en algunos lugares, por llegar al 90 y tantos %, en este al 33, al 35%, pero que el mapa radio y televisivo está muy por detrás de los usos sociales, con lo cual la función de los medios para normalizar la lengua se resiente estructural y brutalmente por decisiones legislativas de Estado. Por lo tanto, en lugar de racionalizar el espectro, se apostó por, digamos, repartirlo, y eso pone, en mi opinión, en peligro la viabilidad de los espacios locales y autonómicos, aunque en nuestro caso se hayan apurado algunos cortafuegos legales para preservar la viabilidad económica y social de la comunicación nacional vasca y la local. En tercer lugar, no solamente hay un mapa de las tecnologías y de los usos, no solamente hay un mapa de la legislación, también está el mapa real de cuál es nuestro sistema comunicativo. Y aquí hay que decir que no podemos ser demasiado optimistas. Este que tenemos es un sistema comunicativo limitado y dependiente, que va por detrás de las altas necesidades de una sociedad avanzada, desarrollada y muy innovadora en aspectos económicos e industriales. No voy a insistir, simplemente voy a reflejar estos datos, porque estas temáticas en las que uno ya ha escrito bastante y no me voy a reiterar. Segunda idea, el consumo de los medios difiere de las medias españolas positivamente. Y estos son datos que van a publicarse en las próximas semanas en la encuesta que se ha hecho de hábitos y consumos culturales, pero ahí da como el 58,6% de la población lee casi todos los días o todos los días prensa, por tanto 21 puntos por encima de la media española y por encima también de la media europea. 6 de cada 10 personas tienen un PC, 59% tienen internet, 15 puntos más que la media española. 75% de la población tiene no un libro, sino bibliotecas con más de 50 libros. El 73% son lectores habituales, también por encima de la media europea. Bueno, en fin, nos da un panorama donde es una sociedad culta. Ojalá fuera más culta, pero es culta comparativamente a otras sociedades. Eso significa que hay unos niveles también de consumos de medios significativos en prensa, especialmente en radio. En televisión no tiene mucha importancia, la verdad, porque todos los que están homogenizados allá por el 90 y tantos %, y donde además, como tercer rasgo, hay una singular preferencia por los medios informativos propios. No me refiero a la comunicación, porque obviamente nuestra gente ve Telecinco, ve Antena 3, ve otras programaciones. Estoy hablando del plano estrictamente informativo, donde hay una singular preferencia que se muestra tanto en prensa, donde el 90% de la difusión de prensa es para los medios que se confeccionan aquí, incluido el Correo y el Diario Vasco, obviamente, o el Diario Navarra, y lo mismo ocurre también con informativos de radio y televisión. Sin embargo, los medios propios de radio y televisión son minoritarios en el volumen global de las demandas sociales de radio y televisión. Hay a su vez un desequilibrio significativos entre el sistema interno de comunicación y la realidad social, que es bastante patente en prensa. Es decir, que el discurso de los medios a veces va por un lado y resulta que la sociedad piensa en otro sentido. Hay un desajuste que yo creo que no es detectable en ningún otro país del mundo, semejante brecha entre pensamiento social y contenidos de algunos operadores de prensa. Es un sistema que está muy lejos de las medias sociolingüísticas, aunque es de agradecer el esfuerzo que en prensa, con el 3% de difusión diarias, o en algunas radios y en algunas televisiones se realiza en pro de euskera.
Y luego, finalmente, nuestra imagen exterior, es decir, qué proyectamos hacia afuera, al carecer de una absolutamente necesaria, para mí, agencia vasca pública y polivalente de información, al carecer de ese organismo, pues realmente la imagen que se ofrece en nuestro país es la que proyectan otros, es decir, Europa Press, EFE, Radio Televisión Española, Telefónica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí tenemos un déficit desde el punto de vista de disponer de un sistema, digamos, de comunicación con el mundo directo y sin interferencias. Pues todo ello, como se ve, pues significa que tenemos un sistema con problemas, que es necesario mejorar la calidad y la pluralidad y deontología de los medios, que todo eso debe ser en parte exigible, pero sin intervenciones políticas. El mapa general de radio y televisión es hoy por hoy el dominante de oligopolio. La oferta radiotelevisiva local tiene un déficit, me refiero sobre todo a la radio, en vinculación al ámbito local próximo. Hay un déficit de la dinamización mediática euskera. Telenorte de radiotelevisión sigue sin tener un rol definido. Las radiotelevisiones comunitarias no están reconocidas y la profesionalidad en el tratamiento de las informaciones no atraviesa su mejor momento en una sociedad polarizada. Bueno, por lo tanto, nuestro sistema comunicativo deja mucho que desear y las tareas a realizar, digamos, son importantes y hay mucho por hacer. El mapa normativo es un proceso de cambio. El Plan Técnico de Televisión Digital Local de 2004 asignó a Euskadi 15 múltiples digitales con capacidad para la emisión de 4 canales de televisión. Como se sabe, las demarcaciones son estas 15, Vitoria-Gasteiz y Laudio por un lado, en Araba, en Vizcaya, Bilbao, Barakaldo, Bermeo, Munguía, Durango y Guecho, con sus demarcaciones próximas, en Guipúzcoa, Donostia, Irún, Biasain, Tolosa, Zarautz, Eibar y Garrasate. Los modelos de gestión podían combinar perfectamente los 3 posibles, pero realmente el mapa resultante es que la gestión municipal del servicio, a pesar de que algunos estuvimos animando a Eudel y nos reunimos con múltiples ayuntamientos para que optaran a un canal digital local municipal que lo gestionaran directamente, finalmente esto ha asustado mucho y finalmente solamente en Donosti sigue la reserva, puesto que el resto han ido decayendo. Decayó la de Guecho, decayó porque ni siquiera se formalizó, decayó finalmente la de Barakaldo, Santurce, primero se despegaron Santurce, Portugalete, y finalmente el Barakaldo pensaron que había un agujero negro, y finalmente, por falta de tradición, que no la hay, de televisiones digitales, de televisiones locales, municipales, quizás porque nuestro país conflictivo no facilita que los ayuntamientos puedan tener, gestionando colectivamente, sin partidismos, un canal municipal público. Y también porque no hay experiencia, a diferencia de Cataluña y en parte en Andalucía, de televisiones comunitarias, no me refiero a televisiones locales y más, que las ha habido, aunque han ido, entrando más por circuitos de tipo empresarial. No hay tradición de televisiones comunitarias. Lo cierto es que, y habiéndose dado un tratamiento preferencial a cualquier entidad sin ánimo de lucro que pudiera, si no había una televisión local municipal, pudiera subrogarse sobre sus derechos, al final el mapa resultante es que solo va a haber una televisión municipal, y si la hay, en Donostia, y por otra parte una asociación sin ánimo de lucro, EV, en Gasteiz, y el resto son entidades, pues, digamos, con finalidades absolutamente respetables, pero configuradas como empresas normales y privadas. Por lo tanto, este es el mapa. No voy a comentar los decretos del 2006, los 3 de 2006, uno del que se regula el servicio de televisión, el que establece luego el procedimiento y el que convoca el concurso. En todo caso, sí comentar los principios que contiene este decreto, que fue sometido a consulta y se atendieron buena parte de las sugerencias planteadas de los ámbitos empresariales locales. La idea de que debe ser una televisión de proximidad, con cercanía a la información, vinculada al ámbito de cobertura en el que están instaladas, con un efecto equilibrador ante la gran oferta que llega desde fuera de la comunidad autónoma, con contenidos propios, de tal manera que, estando prohibidas legalmente por ley de Estado las emisiones en cadena más allá del 25% de la programación, se respete ese tope, con 4 horas diarias de programación original, que significan 32 horas semanales, siendo la mitad de esta producción debe estar producida por los propios concesionarios. De habida cuenta que eso puede ser costoso, se establece un régimen de llamado de sindicación
sindicación por el que cabe la emisión de producciones originales que 2 o 3 o más televisiones locales de ámbito cultural vasco puedan acometer de forma conjunta y exclusiva, es decir, que pueden asociarse de cara a producir de manera más barata con emisiones que nunca podrían ser simultáneas entre los ámbitos de emisión. Esto, además, estas programaciones en sindicación podrían llegar hasta un 40% de la programación global, y en el caso de las televisiones municipales, las de sin ánimo de lucro y las que se emitan en euskera, hasta un 60%. De tal manera que, habida cuenta que esto supone un coste, la producción para estas televisiones supone, una dificultad, pues se le da una facilidad añadida respecto al resto de televisiones. Las obligaciones culturales que se establecen, una de ellas es la de que haya una presencia de creación musical y audiovisual vasca hasta en un 15% de la programación, de tal manera que no sean simplemente postes repetidores de contenidos ajenos, sino que haya una implicación real con la cultura de nuestro país. Se establece que el euskera sea una lengua preferente, y dadas las condiciones del concurso, ello ha facilitado que haya un canal prácticamente en todas las demarcaciones completamente en euskera, y el resto todos forzosamente sean bilingües, partiendo de un mínimo de un 20% independientemente de la demarcación, pero ajustándose a las medias sociolingüísticas de cada zona. El resultado, de todas maneras, es más positivo que este, porque, en la esperanza de obtener la licencia, todos los licitantes apostaron por ofertar más programación en euskera, y el resultado entonces es una media bastante superior a las propias medias sociolingüísticas, con lo cual el efecto compensatorio que tenía esta normativa respecto a la televisión dominante del Estado, insisto, repito, con los 8 canales de ámbito estatal y los canales de pago, pues es un efecto añadido. Y el resultado del concurso, pues como saben, es que el resultado del concurso es este que tienen acá. Tienen listado el conjunto de empresas que habrían obtenido una licencia, pero si se me permite agruparlas por relaciones entre ellas, el mapa real sería el mapa, más explicable es este. El mapa por grupos se ha quedado así, sobre 59. Digo 59 porque faltó un licitante para la demarcación de Munguía, por lo tanto no son 60 sino 59. De estos 59 hay que eliminar EUE, que es una asociación sin ánimo de lucro para Gasteiz, y hay que eliminar el intento de Donostia, que lo tiene también reservado, independientemente del concurso. Y por lo tanto el resto, las otras 57, el mapa son, Amaica está presente en 15 demarcaciones, ya sea a título propio en 10 o en su alianza con Tokiko Televista, la zona sobre todo de Guipúzcoa, pero también en la zona de Longaldea. Localia y sus aliados concretos están en otras 15. Teleilao y sus aliados, grupos de medios de comunicación, Legazpi, que sí tenía una tradición local significativa, o el canal audiovisual Victoria, y que tiene vinculadas acciones con Local Media, está en 12, que al haber hecho ejercicio de su opción por la demarcación de Baracaldo, que había quedado desierta, ya son 13. Vocento está en 12, Tele7 en 2. Este es el mapa, resultante, que es un mapa donde se advierte cómo no ha habido criterios de discriminación política en absoluto, sino se ha seguido un criterio rigurosísimamente técnico a la hora de asignar las licencias. Algunas líneas de actuación pendientes. Quiero decir, si el panorama que he descrito es lo complicado que parecería también necesario que a futuro se establezcan proyectos que finalmente afronten esos retos. En mi opinión, el primer elemento pendiente, y que yo creo que tendría una función muy saludable para sanear el conjunto del sistema, para vigilar que se cumplen las obligaciones legales, de que el sistema es plural, de que los contenidos responden a las pautas, sería, una ley del Consejo Audiovisual. Sabéis, y si no os lo digo, hasta en trámite la reforma de la ley de creación del ente ITV, a través de muchísimas sesiones de una comisión parlamentaria que finalmente han llegado a la conclusión de que no pueden llegar a ningún acuerdo y finalmente lo dejan para la siguiente legislatura. Luego comentaré un resumen de la intervención que yo tuve en esa comisión parlamentaria, indicando cuál creía yo que podía ser la reforma a realizar
por parte del EITB y que debe ir más allá de cómo se designa al director general, que era donde se va a centrar, que me parecía una cuestión relevante, sí, por la interinidad, pero desde luego niña comparado con los problemas que 25 años después tiene que tener una televisión autonómica de cara a responder a las necesidades de un país como el nuestro. Pero en todo caso, a mí me parece más relevante que esa propia ley de reforma de EITB, al fin y al cabo EITB más o menos funciona, era reformar el propio sistema legal de vigilancia, de supervisión y de gestión del ámbito televisivo. Y por eso, ante esta jungla de televisiones locales alegales, de esta radio FM donde, no teniendo competencia sobre la onda media, al final la audiencia vasca está expuesta a más FMs ilegales que legales, y no hay requisitos ni valores mínimos ni compartidos, ni responden el panorama de las radios al mapa para el que fue definido el decreto de 1986. O sea, simplemente para hacer cumplir la ley, la normativa establecida que obliga a que haya una estructura de agentes diversificada, que se cumplan labores de promoción cultural, que se garantice el pluralismo, que se vela por la transparencia de la propiedad, que se vela por los derechos de las personas. Todo eso simplemente hacía falta un consejo de dirección, como en todas partes del mundo, no era inventarse nada. En toda Europa no hay un solo país de la vieja Europa en la que no haya un consejo audiovisual. Y España, en cambio, no tiene un consejo audiovisual. Sí lo tiene en Cataluña, sí lo tiene en Andalucía, sí lo tiene en Navarra. Y nosotros también tenemos pendiente ese trámite. Esa ley del consejo audiovisual debería tener, para generar una alta autoridad independiente del gobierno, ya explicaré por qué, debería tener también otros componentes, como tener un sistema único, jurídico único de habilitaciones para operadores de radio y televisión. Es absolutamente absurdo lo que está haciéndose ahora, que cuando se saca un decreto TDT hay que establecer todo el sistema de habilitaciones para hacer las licencias. Cuando se saque el DFM va a ocurrir otro tanto. ¿Por qué no haber tenido un panorama, una ley general para aplicar a todos los casos? Era lo normal. Y también una ley que establezca las obligaciones mínimas, por ejemplo, en programación de producción propia, en obra vasca, en porcentajes lingüísticos, en criterios de servicio público, y sin embargo en cada decreto hay que meterlo porque no hay un paraguas general. Por eso hacía falta una ley general audiovisual del que hay un borrador desde hace tiempo preparado. Además de esta ley, está un decreto de FM, digamos, en trámite. Porque en el panorama de la radio, el panorama sí que es, digamos, inquietante. A pesar del decreto de 1986, disponemos de una radio centralizada, es decir, las radios locales se han convertido en meros postes repetidores de una radio centralizada en cadena. Una radio concentrada, prácticamente 23 de las 36 emisoras están controladas por cadenas. En castellano, el euskera en estos canales ha desaparecido olímpicamente. Muy homogéneo en formatos y en géneros y con escasa producción propia. Por lo tanto, ese es el panorama. Y claro, esto quiere decir que esta realidad hace que no sea un modelo ni deseable ni eficiente, porque entra en contradicción con el pluralismo que se reclamaba el viejo decreto, de al no tener órgano regulador no era posible revisar ese sistema y ponerlo, digamos, en dirección a un poco ingenuo decreto del 36, porque no establecía mecanismos de control precisos, con una situación casi marginal para las radios privadas de proximidad, con un exceso de emisiones en conexión en cadena, con un formato sobreprimado, con excesos de operadores, y luego naturalmente en esa jungla hay además pues, radios comunitarias que están muy bien y radios comerciales y legales que están muy mal. Por lo tanto, ese es el panorama, digamos, que tenemos presente. Por eso el decreto de FM tenía un papel compensatorio, en el sentido de intentar que mejoren las emisiones en euskera, de que haya una programación propia, de que haya una singularidad de la programación propuesta, que haya una vinculación de las radios con el ámbito, con el entorno en el que se emiten, que tengan suficiente producción de programación y al mismo tiempo de producción propia semanal, que tengan informativos por lo menos 2, que tengan programación musical, por lo tanto, que sean voceros también, o tengan un deber promocional de algunas de las distintas expresiones de la cultura vasca de la demarcación, y que tengan también los criterios lingüísticos que no son muy distintos de los que estaban previstos, de los que están figurando en la ley en el decreto de televisión digital terrestre.
el tercer elemento de modificación yo creo que es la ley de creación de ITV. Insisto que si se pensó que bastaba con modificar la forma de elección de dirección general, basta leerse la ley con cierto detenimiento 25 años después de que fuera pensada para darse cuenta que se ha quedado obsoleta en muchos terrenos. Desde luego el preámbulo ya no tiene nada que ver con las realidades comunicativas actuales. Las misiones de servicio público quedan cortísimas desde el artículo 3 y no voy ahora a cansarles con enumerarles la propuesta en contenido de qué principios de servicio público debería tener y que ya dispone la comisión parlamentaria correspondiente al tema. O también la introducción de figuras como el artículo 4, las figuras del mandato marco y el mandato programa, que son herramientas de gestión imprescindibles ya para una televisión de tipo público. Mandato marco, es decir, te financia, la idea es, te financia la administración a condición de que cumplas estas obligaciones de servicio público. Y si no se cumplen estas obligaciones de servicio público para las que va a haber un seguimiento sistemático, se reducirá la financiación. Así de simple y así de claro. En lugar de, aquí tiene usted el dinero para siempre y haga lo que le dé la gana. No. Planteamiento de una relación bilateral seria es plantearse una relación de ese tipo. Y además, de manera acordada, tanto por parte del gobierno como por parte de ITV, que ya tiene sistemas de control propio y no tiene ningún inconveniente en que se le chequee también desde el gobierno a ese respecto. Al igual que ese mandato marco a 8 o 9 años y un contrato programa que lo concrete a 4 o 3 según digamos se formalice, pues establezca la posibilidad de que el Parlamento Vasco mismo discuta cada X años sobre los contenidos de qué sistema televisivo público quiere y no sea labor solamente del gobierno. El artículo 5 también debería modificarse. El Consejo de Administración, tal y como funciona en la actualidad, es muy vinculado a los grupos parlamentarios en el Parlamento. De tal manera que si uno mira en la Comisión de Control Parlamentario y el Consejo de Administración, a veces se repiten los debates. Lo digo por propia experiencia, de haber estado en el Consejo de Administración por parte de los sindicatos durante 3 años. Lo cierto es que parecería que el sistema tiene que ser profesionalizado, con menos personas, no vinculados a los partidos y elegido por el Parlamento entre personas independientes de reconocido prestigio, al igual que es el modelo que se utiliza para la definición de la definición de los consejos de audiovisual. No debe tener, por tanto, político, ni siquiera aplicarse los 4 años, sino que puedan tener por 6 años. Lo elegirá el Parlamento cada 6 en dedicación exclusiva y el número de 6 personas, y tendría la misión de organizar la programación y de gestionar las cuentas, y el director general se elegiría entre sus miembros, de tal manera que no sea lo que ocurre, que es un órgano unipersonal con facultades para decidir por encima del Consejo de Administración de hecho. Ese es el modelo que estableció la Ley de Radio y Televisión en su día, española, que era aplicable para el conjunto de comunidades autónomas y se aplicó también aquí. Bueno, no es un modelo eficiente de cara al futuro y menos en esta época de gobernanza. Las funciones del Consejo de Administración, por tanto, sí abarcarían también a las directrices generales y concretas de la programación. Y también se proponían nuevos artículos, que haya un órgano asesor, no lo hay acá, para la programación y que además lo elija también el Parlamento, un consejo profesional de informativos que pueda realmente asegurar que hay independencia de criterio a la hora de definir los contenidos informativos y no haya intervención por parte ni del gobierno ni de la propia dirección de un ente, y que haya un derecho de acceso activo y pasivo, es decir, que puedan, de hecho, la propia sociedad verse en esa televisión como un miembro activo que influye en sus contenidos. Y para terminar, hay en proyecto, en relación a la financiación cultural y la política industrial, hay en proyecto la puesta en marcha del Instituto Vasco de Artes e Industrias Culturales, que está en trámite y que absorbería buena parte de las competencias de la Dirección de Promoción Cultural, que es la responsable hoy en día de todos los programas culturales, excepción hecha de los de patrimonio. Este es un instituto para una mejora en la gestión, pero al mismo tiempo para la participación, de hecho, de los propios agentes culturales en la definición de las políticas. Es decir, de alguna manera cristalizaría lo que ya está ocurriendo. En la hora de la gestión del Plan Vasco de Cultura hay más de 13 grupos de trabajo que tienen a su vez planes operativos concertados con la Administración y que van a misa. Es decir, la Administración tiene la función de ejecutar lo que ha acordado con los sectores y además es chequeado sistemáticamente. Esto significaría cristalizar ese modelo en la propia forma de organización de la gestión pública de los programas culturales. Pues bien,
cuando este organismo esté en marcha, donde tendrá más dotaciones de recursos personales, será posible que el actual programa de financiación del audiovisual, especialmente de producción audiovisual, pueda ampliarse a nuevos ámbitos, pueda ser aplicable a ámbitos como pueden ser las artes escénicas, el sector editorial y las televisiones de ámbito local, de tal manera que programas que tienen la herencia de el programa programas de industria, si no recuerdo mal, Ikertzaile es uno de ellos, programas de industria en los que se ha hecho la experiencia de métodos de financiación de ayuda con reembolso de cara a determinadas iniciativas, pueda también aplicarse al ámbito cultural. Dicho de otra manera, el ámbito cultural sigue viviendo fundamentalmente de subvenciones y tiene que seguir haciendo, y también de lo que apuesta en el mercado, pero no se han aplicado criterios de financiación, es decir, de préstamos públicos o privados de cara a viabilizar sus proyectos. Pues bien, por lo menos en cartera estarían, en la medida que este instituto pudiera ponerse en marcha, el poner una vía de financiación de inversiones en inmovilizado, material e inmaterial, para microempresas, es decir, de menos de 10 trabajadores, incluyendo ahí las TDCs locales en lengua cooficial y comunitarias especialmente. La idea de créditos reembolsables a proyectos, en este caso más que para TDC, sería para el audiovisual como tal, reintegrable sin interés. Esta línea ya existe para largometrajes cortos, TV movies y pilotos de serie. La idea también de bonificación de costes financieros. Las empresas hoy en día acuden al mercado de la banca privada, incluso a esta época de crisis, pero digamos, podrían obtener de la banca privada que tenga acuerdos con el gobierno una ayuda de una bonificación, una reducción, de hecho, de los tipos de interés que correrían a cargo, en este caso de este instituto, para financiar ya sea avales, para tener avales, por lo menos tener una garantía de evolución, préstamos a largo plazo, de 3 a 7 años, o préstamos de tesorería, digamos, para iniciativas concretas. Cuarta línea, la línea de asesoría y formación para la implantación y generación de planes de gestión. Estas líneas de asesoría pueden ser desde planes de formación hasta un determinado máximo, consultorías básicas o consultorías especializadas, donde correría a cargo entre la administración y el agente. Y por último, los créditos reembolsables sin interés para líneas estratégicas. Es decir, hay que conseguir que las empresas de TDT local, las empresas de audiovisual, las empresas editoriales sean viables a largo plazo, y por lo tanto todo aquello que suponga planes de desarrollo de sus propias líneas estratégicas con requisitos periodizables concretos deberían disponer hasta una financiación de un 50%, hasta una financiación del 50%, con una devolución, digamos, razonable de 2 a 4 años. En este sentido, esta posibilidad digamos, daría bastante calidad a los grupos de cara a afrontar proyectos de futuro. Creo que eso.